Esto es Equilibrio Empresarial. Hablaremos de técnicas de motivación y consejos para tener una mejor salud física y mental. Yo soy José Antonio Rivera y podrás encontrarme en mis redes sociales como José Antonio Rivera B. Sígueme porque juntos la vamos a romper. Hay familias que son 5 hermanos y cada hermano tuvo diferente tipo de cáncer. ¿Cómo funciona eso? Hay una proteína que se llama TP53, que se llama el guardián del genoma. Tenemos genes que se llaman oncogenomas, oncogenes, y tenemos genes que suprimen los tumores. Uno de estos genes que sirven para que le llamamos el guardián del genoma es TP53. Este gen evita que cuando hay replicación celular, las células mutadas sigan proliferando. Y por eso se llama el guardián del genoma, porque hace como un chequeo del ciclo celular, y si encuentra una mutación, frena y manda a esa célula, si no se repara, la manda a reparación. Si no se puede reparar el defecto genético, pues tenemos mecanismos para reparar el ADN, entonces lo que ocurre es que esta proteína manda a muerte celular programada. Se llama apoptosis, este mecanismo de muerte celular, y hace que la neoplasia no se desarrolle, la bloquea. Si tenemos íntegro nuestro gen de TP53, pues no hay problema. Y esto pasa a diario. Si fumamos, inmediatamente se produce el benzopiridino, produce mutaciones, pero nuestras células reparan esto. La P53 hace este trabajo y evita que se desarrolle un tumor. Pero si el TP53 está mutado, y esto es por cáncer hereditario, o sea, ya tenemos ese gen mutado, ya no hay freno. Ya no evita que esa célula mala que tiene una mutación se muera o la mande a apoptosis, a muerte celular, sino proliferen, ¿no? Y entonces empiezan a acumularse células que tienen esta mutación, empiezan a proliferar de manera desorganizada, sin freno. Entonces produce un cáncer. Y este gen puede dar lugar, esta mutación en este gen, es uno de los genes de las neoplasias, de todas las neoplasias, es el gen que tiene más mutaciones. Entonces puede mutarse en el páncreas y producir cáncer de páncreas, o en la mama, producir cáncer de mama, o en la próstata y producir cáncer de próstata. Entonces, estos genes que nos sirven para proteger, como BRCA1 y BRCA2, son genes supresores que permiten la remodelación del ADN, digamos, si está mutado, lo pueden de alguna manera arreglar y evitar que se desarrolle un tumor maligno. Pero si está mutado, nuestros genes supresores de tumores desarrollan cáncer. Entonces, esta es la base de algunos tumores múltiples. Uno puede tener cáncer de pulmón, otro hace cáncer. Depende también del segundo hit. Si es un individuo que fuma y ya tiene este gen anómalo, pues puede desarrollar cáncer de pulmón. Si es una gente que tiene abuso de alcohol o que es alcohólico, pues el alcohol también produce mutaciones en el páncreas y en los hepatocitos y produce cáncer del hígado o cáncer de páncreas. Entonces, hay una serie de, más o menos se conocen, hay más de 100 genes que están asociados al desarrollo de diferentes tumores. Y hay, digamos, algunas mutaciones que forman o dan lugar a síndromes, es decir, conjunto de alteraciones que desarrollan un tumor, ¿no? Y todos estos, en cuanto son hereditarios, son identificables con un hisopo, o sea, un cotonete con saliva. Sí. Hecho por ti, se va al buscamos nosotros tenemos ahí 130 genes que conocemos están asociados con cáncer. Y esos son identificables en nuestro laboratorio, sí. Oye, Doc, ¿y los que no son hereditarios? ¿Los que son adquiridos? Son los esporádicos. Ajá. También hay mutaciones. ¿Y son identificables? Y son identificables. Y eso ha dado lugar a lo que hoy se llama medicina de precisión. Los oncólogos, ¿verdad? Hoy requieren conocer algunas mutaciones
que se llaman conductoras o drivers, que le permiten utilizar moléculas que no son quimioterapia para bloquear la proliferación celular. A ver, vamos a entrar aquí porque esto es muy interesante. ¿La medicina personalizada y la medicina de precisión es lo mismo? Es lo mismo. Sí. Sí. Ahora, explícanos un poquito qué es la medicina de precisión, específicamente en oncología, porque creo que es el más claro ejemplo de lo que está pasando en Estados Unidos y México. Sí, lo que tú dices es muy cierto. En oncología es donde ha tenido más éxito y donde se han desarrollado en un corto tiempo, a partir del año 2000 más o menos, empezó a originarse esta variante de medicina que se llama medicina de precisión, que es identificar, digamos, la alteración molecular del cáncer que tiene una droga que pueda inhibir al desarrollo de este cáncer. Hay varios mecanismos. Vamos a decir, el más común es la proliferación celular. Y vamos a tomar como ejemplo el cáncer de la mama. El cáncer de la mama se divide en 4 grupos, 4 grandes grupos. Aquellos que tienen receptores hormonales, estrógeno y progesterona positivo, tienen codificado en su gen esta condición para tener receptores. El cáncer HER2 sería el tercero. El receptores hormonales positivos es uno, ambos. Receptor de estrógeno positivo, receptor de progesterona negativo es el segundo. HER2 sería el tercero. HER2 es un gen que codifica una proteína en la membrana de las células. Más o menos el 15% de los cánceres de la mama tienen una alteración en este gen, una sobreexpresión y una amplificación del gen y una sobreexpresión de la proteína. Y hay unos que son triple negativos, receptores de estrógeno y progesterona negativos y HER2 negativo también. Estos tumores tienen un mecanismo diferente de proliferación celular, pero el HER2, por ejemplo, que es el más común, con el que empezó todo esto en oncología de manera muy, muy prominente en el año 2004-2005, se diseñó un anticuerpo que bloquea la proliferación celular en pacientes que tienen HER2 positivo. Se hizo un anticuerpo anti-HER2 y entonces esta proteína que estaba proliferada en la membrana de las células tumorales del cáncer de mama evitaba que dispararan un mecanismo de proliferación y lo frenó. Con eso, un tumor que es muy agresivo, que metastatiza, evita su proliferación, evita y mejora la supervivencia. Paulatinamente, primero se usó en cánceres avanzados, después se empezó a usar en pacientes con menos etapa clínica y se han llegado pacientes a curar. Aquí hemos tenido enfermos de más de 20 años de uso de este anticuerpo y con unas supervivencias que antes no existían, antes se morían en los primeros años, ¿no? En el primer o segundo año estaban muertos la gran mayoría con este tipo de mutación. Entonces, aquí, paréntesis. Para utilizar la medicina de precisión, identificas en un hisopado o en una patología el tipo de alteración o de proteína que está proliferando la producción celular, que en pocas palabras es el crecimiento tumoral, ¿no? Del accidente del genoma. Distingues y encuadras en cuál de los 4 tipos de cáncer de mama están. Es correcto. Y cada uno de ellos tiene un medicamento que inhibe el crecimiento de las células. Y por eso se le llama medicina de precisión. Claro. Inhibes específicamente esa célula. Eso está súper interesante. Sí, y eso ha dado lugar a que gente que antes se moría, por ejemplo, de cáncer de pulmón en el primer año de vida, del primer año de desarrollar la neoplasia, hoy tienen unas supervivencias prolongadas, ¿no? Ya no se mueren de la misma manera. Es decir, algunos no se curan, pero lo puedes controlar. Puedes controlar la proliferación. Alargas la sobrevivencia. Y prolongas la supervivencia y prolongas la calidad de vida. Oye, ahora, si es un ejemplo, obviamente, y toco madera, ¿no? Si yo soy, bueno, vamos a empezar por ahí. Si yo soy una mujer de 30 años, mi mamá tuvo cáncer de mama, una tía tiene cáncer de mama, posiblemente un tío traiga un tema
de cáncer de próstata o no, ¿qué necesito para llevarte y me identifiques tanto el accidente genómico de mi mamá y ver si yo lo puedo llegar a desarrollar o en algún porcentaje? Primero hay que identificar al paciente que tiene digamos, el primero en la familia. O sea, primero mi mamá Exacto. y mi tío. Claro. O mi tía. Hacer una prueba de cáncer hereditario para ver la parte del componente hereditario. También se puede buscar en el propio tumor y eso se llama línea somática, es decir, dentro de nuestras células. Por ejemplo, esto ocurre mucho en el cáncer esporádico, no en el hereditario, ¿no? Tomamos del tumor, analizamos el DNA, se secuencia, se ve qué alteración existe y conociendo la mutación, buscamos si hay drogas específicas. Hay mutaciones que aún no tienen drogas y hay mutaciones que sí tienen drogas. Y creo que el advenimiento en los próximos años, el desarrollo de moléculas ahorita es increíble. O sea, lo que hoy aparece en la literatura, mañana hay el doble. Claro. Sí, es una cosa monstruosa, pero necesitamos conocer las mutaciones y para eso se han desarrollado pruebas específicas que por fortuna tenemos en la ciudad, que es la secuenciación del genoma. Secuenciar es conocer el ordenamiento de los aminoácidos, bueno, de las, digamos, las secuencias que codifican nuestras proteínas. ¿Qué es esto? Pues son tripletes de aminoácidos, ¿verdad? Que están de manera ordenada y cuando ocurre una mutación se desordenan. Vamos a poner un ejemplo muy fácil. La palabra Roma tiene 4 letras. Si yo cambio el orden de las palabras, puedo escribir amor o mora. Omar. Y no significa lo mismo, ¿verdad? Es exactamente lo que ocurre con una mutación. Un cambio en el ordenamiento de nuestras secuencias produce alteraciones en nuestras proteínas y esto es la base de la formación de un cáncer, ¿no? Las alteraciones de nuestras secuencias. Y con los secuenciadores hoy podemos secuenciar más de 400 genes, 500 genes y podemos buscar esa alteración que existe en el cáncer que le permite al oncólogo, con las nuevas drogas que existen, con las nuevas moléculas, bloquear la proliferación celular, inhibir el crecimiento celular o inducir apoptosis, inducir muerte celular de las células malas. Y esto es altamente específico, no altera como la quimioterapia que puede traer, tienen efectos secundarios también, efectos adversos, pero mucho menos que la quimioterapia. Oye, ¿y para esto necesitas tejido? O sea, ya sea una biopsia o una extracción. Se puede hacer del tejido tumoral, pero no solo eso ahora. Hay lo que se llaman biopsias líquidas. A ver. Biopsias líquidas, te sacamos un poco de sangre y identificamos mutaciones. Hoy sabemos que los tumores están vascularizados, tienen vasos y liberan secuencias de ADN anormales. Y por eso se te va a otro lado. Y podemos buscar, sí, no solo células, no necesariamente las células. Sí. Durante el proceso de muerte celular que ocurre en los tumores crecen a tal velocidad que los vasos no les alcanzan a nutrir y hay zonas del tumor que se necrosan sin intervención del médico, por un proceso fisiológico de que es más la proliferación que la vasculatura, ¿no? O sea, en pocas palabras, no le llega sangre al tinaco. Exacto. Y se muere. Y se mueren. Y cuando se mueren, liberan DNA a la circulación. Entonces podemos detectar esas mutaciones y esto abre la oportunidad de algo muy interesante, que es la detección del cáncer sin tener que tomar un tejido, sino buscando las mutaciones.